en la vida creo que hay que uno poner de parte, luchar, enfocarse también en lo que quiere llegar, ¿no? Entonces, en la meta que quiere lograr. Y en este caso, pues Fonquitos nos da esta oportunidad de seguir pasando diferentes etapas para poder lograr el objetivo, que es llegar a tener ese fondo para, pues, potencializar el emprendimiento. Este es un viaje por el emprendimiento, la innovación, la creatividad y el desarrollo productivo. Prepárate para inspirarte, aprender y transformar tu manera de ver el mundo. Descubre los secretos y desafíos del éxito empresarial. Esto es Con Quito al Futuro. Comenzamos. Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a este segundo episodio del podcast Con Quito al Futuro, que lo transmitimos acá desde el coworking de Conquito, ubicado en Chimbacalle. Recuerde que estamos también en medio de la convocatoria del Capital Semilla Fonquito 2025. Usted puede postular hasta el 18 de mayo para conocer las bases y todos los detalles e iniciar el proceso. Debe ingresar a nuestra página web www.conquito.org.es. Si tiene alguna duda, se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @ConquitoUIO o si no, visitarnos acá en Chimbacalle, que estaremos gustosos de atenderlo para que reciba toda la información necesaria. Hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Alexandra Bermúdez, ganadora del Fonquito en el 2024 con el emprendimiento Laboratorio de Reciclaje. Alexandra, bienvenida, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Muy contenta de estar aquí y pues de ser un testimonio de uno de los ganadores de Fonquito. Chévere, porque además el tener estos testimonios es fundamental. Hay mucha gente que quizás está interesada en participar. Ya sabemos que hay más de 400 emprendimientos que han iniciado su proceso, Wow. pero que a veces sí tienen como ese temor, ¿no? A veces hasta desconfianza, podríamos decir inclusive. Pero tú como ganadora puedes dar este testimonio de que es un proceso que puede llegar a ser complejo, pero que finalmente pues te da los réditos que estás buscando. Sí, claro que sí. Bueno, como todo en la vida, creo que hay que uno poner de parte, luchar, enfocarse también en lo que quiere llegar, ¿no? Entonces, en la meta que quiere lograr. Y en este caso, pues Fonquitos nos da esta oportunidad de seguir pasando diferentes etapas para poder lograr el objetivo, que es llegar a tener ese fondo para, pues, potencializar el emprendimiento. Hablemos un poco de tu emprendimiento, del laboratorio de reciclaje, de qué se trata, cómo surgió esta idea. Bueno, el laboratorio de reciclaje nace con la idea de educar a la ciudadanía. Ahora, hoy por hoy, en todo el mundo, la basura es un problema mundial. ¿Por qué? Porque, pues, a la medida que estamos consumiendo, no podemos gestionar todos los residuos. Y peor aún si nosotros, los consumidores, no separamos correctamente los residuos. Entonces, nosotros nacemos con la iniciativa de enseñar a la ciudadanía y a las empresas, a colegios, que la basura en realidad pues no es basura, sino que es un recurso que se puede aprovechar para transformarlo en diferentes cosas, en diferentes productos, incluso hasta en energía en algunos casos. Y bueno, también para concientizar a la ciudadanía, porque por ahí tú sabes tal vez cuál es el mejor residuo. No, a ver cuál. El que no se genera. Muy bien, claro. Entonces eso Perfecto. también queremos nosotros enseñar a la gente para que tengamos más conciencia de cada consumo que hacemos todos los días. Eso va a hacer mucha diferencia. Qué chévere, porque además, a ver, decir también que obviamente son emprendimientos que además de generarte pues el recurso que tú necesitas obviamente para subsistir, pero que estás pensando también en un aporte y en un cambio en la sociedad, ¿no? Que eso también se convierte en un desafío. Ahora, ¿cuáles han sido los obstáculos que ustedes han encontrado en el camino? Porque ya hablando de este tema también de conciencia, de educación, de hábitos, es un trabajo de largo aliento. Sí, bueno, la verdad es que sí ha sido un reto hasta ahora, pues llevamos a cumplir 3 años y hemos visto que sí hay una conciencia que está subiendo en la ciudadanía de Quito. También tenemos referentes como Cuenca, ¿no es cierto? Como Loja, que ellos Ujú. ya han hecho separación hace mucho tiempo atrás. Y bueno, te cuento que Quito también ya empezó la recolección diferenciada, entonces también es importantísimo que nos eduquemos para saber qué residuos sí se pueden separar, qué sí se pueden gestionar, cuáles sí les sirve a la industria del reciclaje y cuáles no, y cuáles Ujú. esos tenemos que ir evitando generarlos. Entonces, sí ha sido un reto. Por eso nosotros nos enfocamos en los niños pequeños, en realidad. Nosotros tenemos visitas de todos los colegios, de escuelas, también incluso de jardines de pequeños, y porque ellos son mucho más Claro. fáciles de generar un nuevo Y hábito. son los que van a enseñar en casa. Exactamente, son los que van y les hablan a los papitos, papito, por Claro, favor, no, eso no se vota aquí, eso no acá, y ellos se vuelven más bien los educadores en la familia, los guardianes del planeta, claro, y al fin y al cabo ellos son los que van a vivir mucho más tiempo que nosotros, así que es súper importante que lo cuiden y lo valoren. claro, claro que sí.
Eso uno, ¿no es cierto? El tema generacional, el tema de los niños, pero claro, también es un tema que no lo pueden hacer ustedes solas, ¿no es cierto? Que ya empieza ahí a surgir la necesidad de tener una red. Ustedes van abonando el camino, pero claro, se tiene que continuar en las escuelas, obviamente en los hogares, pero también, claro, en las instituciones públicas, en este caso el municipio, ya que empieza con la recolección diferenciada, el aporte de las empresas, es decir, es un tema que tiene que irse creando ya un tema de conciencia social inclusive. Claro que sí, es importante que todos tengamos responsabilidad y desde donde estemos, seamos padres de familia, ciudadanos, gerentes, educadores, todos podemos hacer algo y es súper importante que todos lo hagamos porque el problema de la basura es pues, general, entonces es importante educarnos y tomar acción también, porque si tenemos el conocimiento pero no tomamos acción, Claro, pues es lo mismo que nada. claro, claro. Que no quede en un tema de moda tampoco, ¿no? Tampoco de moda, exacto. Sí, 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 sí. sí. Ahora, ¿ustedes cómo van trabajando? ¿Cómo van teniendo esas conexiones con otras instituciones, con otras empresas que tienen el mismo enfoque, que tienen el mismo objetivo? Porque la idea ahí es sumar fuerzas. Sí, justamente nosotros queremos ser un referente y también un aliado de todas las empresas y todas las personas que buscan un cambio de cultura dentro de su institución. Entonces nosotros tenemos varios programas educativos que se ajustan a diferentes tipos de, digamos, de empresas, a instituciones educativas, a conjuntos, a barrios, edificios. Nos enfocamos para que puedan pues cambiar esta cultura, ¿no? Entonces, desde una capacitación hasta ya una asesoría para que puedan cambiar su sistema de gestión de residuos y que pues puedan aprovecharse. Además, te cuento que nosotros trabajamos con recicladores base, porque la idea también es acordarnos, ¿no? Que gracias a ellos, muchos de los residuos no terminan en el botadero de basura y más bien se termina llegando a la industria del reciclaje. Entonces, es importante que en Quito también tengamos ese conocimiento de que cuando nosotros separamos los residuos, no solo tampoco es para el planeta, sino también es para ayudar a estos recicladores que nos han ayudado un montón en toda la vida, para evitar que ellos se metan a la basura y que estén minando ahí, porque eso no es un trabajo digno. Nosotros tranquilamente podemos separar en casa y entregarlo a ellos en su mano para que ellos puedan hacer la separación adecuada. Exactamente, ¿no? Sí, como decimos, hay un tema inclusive ahí de conciencia social, no es solo tu emprendimiento, sino que tu emprendimiento empieza a generar una cadena y en este caso nos hablas de los recicladores de base también. Ahora, hablando un poco ya acerca del capital semilla también que ustedes recibieron, ¿cómo fue ese proceso? ¿Ustedes se enteraron que había el Fonquito, postularon solo una vez o habían postulado ya antes? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, te cuento que yo me enteré pues de estos fondos que había y claro, me enteré más o menos en 2023 por septiembre, más o menos agosto, septiembre. Entonces, claro, yo cuando comencé a averiguar me di cuenta que las postulaciones empezaban pues más o menos en febrero, marzo y dije, "Ah, no, voy a poner una alarmita porque yo el próximo año quiero ganarme estos fondos". Entonces, me puse una alarma así, puse desde febrero, entonces estaba pendiente de las redes sociales de Conquito y pues cuando se lanzó la convocatoria, pues primerito me lancé pues a aplicar, ¿no? Y bueno, yo ya le puse en la mira, en la meta y dije, yo me gano porque me gano estos fondos. Lo decretaste. Ajá, lo decreté, ajá. Y obviamente, bueno, sí, hubieron muchos sacrificios detrás también, ¿no? Por ejemplo, que los fines de semana yo tuve que quedarme para aplicar porque obviamente entre semana me dedicaba al proyecto y no tenía el tiempo necesario. Entonces dije, bueno, vale la pena. Yo dije que lo quiero lograr, entonces si es que vale el sacrificio. Entonces, claro, yo me acuerdo que estaban reunidos mis familiares y yo me descolé y todos, ¿pero por qué? Y les contaba, digo, es que estoy aplicando a este fondo. Así que pues cuando lo gané, pues lo ganamos, pues estábamos muy contentos todos y mi familia muy feliz de que valió la pena el sacrificio. Qué chévere. Y desde que lo visualizaste, desde que lo decretaste, ¿no? Dijiste, a ver, yo quiero estos fondos, ¿ya sabías en qué lo ibas a utilizar? ¿O durante el camino se fueron ahí asomando otras alternativas? Bueno, algunas cosas sí teníamos claro, otras obviamente había que leer las bases para ver que no, algunas cosas no se pueden pues obviamente invertir. Entonces, algunas cosas esperamos a que nos asesoren para que ver cómo podíamos aprovechar, digamos, estos fondos, porque la idea es que obviamente estos fondos sirvan para que podamos generar de nuevo más ingresos, obviamente, para que el emprendimiento siga en un futuro. Entonces, sí esperamos un poquito también de asesoría para cambiar esos ítems y que sea pues aprovechado en su totalidad de ese fondo. Claro, ahora tú también ahorita mencionas un tema que es importante, ¿no? No es solo el fondo, sino esta asesoría, esta asistencia que es parte del proceso, que eso inclusive es como un consejo, una recomendación a quienes están pensando en postular. Quizás este año no ganen, ¿no es cierto? Pero ya reciben toda esa asistencia técnica y luego el 2026 pues podrán participar nuevamente sin ningún problema.
Sí, claro. Y también darnos cuenta que, claro, Fonquito te ayuda a abrir puertas, a hacer conexiones, a hacer alianzas. Entonces es súper importante que, pues, vengan acá y busquen ayuda, porque aquí Ujú. estamos seguros que nos pueden ayudar a todos los emprendedores. Qué chévere, qué chévere. Ujú. Qué lindo eso que acabas de decir, ¿no? Hay algo, una frase que siempre utiliza nuestro director ejecutivo, Gonzalo Criollo, que siempre dice, no están solos, que ese es un poco el mensaje, ¿no? Porque a veces en el inicio quizás este camino del emprendimiento sí te genere un poquito de soledad, ¿no? Sí, totalmente. A veces uno piensa que somos de los únicos loquitos y claro, obviamente, a veces las personas que tal vez tienen otro tipo de trabajos no entienden los sacrificios que a uno a Claro. veces por su idea, ¿no? Y más que todo por solucionar un problema a la sociedad, pues está enfocado y no pierde de vista esa meta que quiere Claro, llegar. claro. Ahora, en esta charla creo que hemos ido describiendo un poco cuál es ese ADN que decimos nosotros del emprendedor, ¿no? Esto que tú nos decías de fijarte la meta, luego, pues claro, tener ahí la meta y esforzarte, sabiendo que dejas de lado ciertas cosas, ¿no? Nos contabas del tema, momentos de familia y demás, pero te enfocas en eso, ¿no? Eso es un poco también parte de esa característica que tienen los emprendedores, las emprendedoras. Sí, totalmente, totalmente. Es importante, como te digo, siempre visualizar la meta y sobre todo también por ahí aprendí algo que uno hay que no, hay que enamorarse más que la solución del problema, porque a Ujú. veces la solución que tú planteas no puede ser la mejor para el problema, pero en cambio si tú te enamoras del problema puedes ir buscando los diferentes matices y poder encajar a lo que realmente busca, digamos, en este caso una persona o una empresa. Ujú. Chévere, porque esto es otra cosa importante. A veces también nos pasa que, claro, tenemos la idea y decimos, claro, es la mejor idea del mundo. Y de ahí no me quiero mover, ¿no? Pero capaz en el camino te das cuenta que no es por ahí, ¿no? Exacto. Pero para lograr tu objetivo puedes tomar Otros caminos. otros caminos, ¿no? Eso Ujú. también es importante. Y eso lo vas aprendiendo también con las mentorías, con la asistencia técnica, con el encontrarte con otros emprendedores, ¿no es cierto? Que te dan otra visión de las cosas también. Claro, con el feedback que ellos te dan, ajá, siempre es súper importante, por eso esas alianzas y esa comunidad que se genera aquí en Conquito, en Fonquito, porque los emprendedores, claro, siempre te dan una visión diferente de lo que tú le estás viendo a tu propio emprendimiento. Ujú. Igualmente tú le puedes dar una observación. Entonces, la idea obviamente es apoyarnos para que siga funcionando y pues lleguemos a ser luego unos empresarios. Y a partir del Fonquito 2024, ¿ustedes hicieron conexiones con otros emprendedores? Sí, 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 te cuento que sí, que varios, de hecho, ¿No tienen un chat? Se- tenemos un chat, de hecho, ajá, Sí. tenemos un chat. De hecho, también algunos son, digamos, mis proveedores ahora Ah, qué y chévere. ahora y también algunos mis clientes. Entonces, también se genera este tipo de alianzas que es súper interesante Ujú. y es la oportunidad también de estar aquí, ¿no? En esta comunidad. Claro, claro, se forma una comunidad, ¿no? Se forma una comunidad. Sí, esto, hemos visto algunos de estos casos, ¿no? Tanto en el Fonquito como en este otro programa que tenemos nosotros, que es el Emprende Lab, que es el laboratorio de ideas, donde se conocen emprendedores y claro, aparte de que se da ese aprendizaje mutuo, empiezan a conectar, ¿no? Entonces, qué chévere esto que tú nos cuentas, que tengas, claro, proveedores, que tengas clientes, porque eso de esa manera se potencializa aún más este ecosistema emprendedor. Sí, claro que sí, es chévere cómo nos apoyamos mutuamente, ¿no? Y también nadie mejor que otro emprendedor que te entienda todo lo que pasas, ¿no? Dentro del Claro, proceso y dentro también de claro, tu claro, emprendimiento. claro. Dentro ya del proceso también de tu postulación en el Fonquito, ¿qué fue lo más complejo que encontraste en el camino? Así como para aconsejar a la gente que nos está viendo y que está postulando, porque a veces lo que sí nos sucede, y esto lo contamos también nosotros, porque obviamente vamos revisando las postulaciones y demás, y ya cuando es la última semana, los últimos días, se dispara porque Ya, lastimosamente tenemos esta cultura de dejar dejar al todo último. para el último, ¿no? Pero de tu proceso, ¿qué es lo que ves tú como más complejo como para decirles, no se confíen, hay tiempo, es hasta el 18 de mayo, todavía hay 3 semanitas, pero ¿en qué habría que ponerle como un poco más de ojo? Bueno, tal vez en los documentos que te solicitan, porque muchas veces, como obviamente no solo haces clic, algunos lo haces solo clic y ya te dan el documento, pero otros sí tienes que ir a averiguar, golpear la Ujú. puerta, decir, a ver, ¿yo cómo hago? O a veces no te genera desde la página web. Entonces, tal vez esos documentos que no dependen del emprendedor, sino que tienen que ir a golpear las Ujú. puertas en los diferentes institutos de aquí de la ciudad, del país. Entonces, esos les diría que hagan con tiempo para que no estén corriendo. Ajá. Claro. Y bueno, tener en cuenta las fechas también
súper importante, como tú mencionas, para no dejar al último. Obviamente el proceso va pasando de etapas y siempre te van dando pues fechas de cuándo te dicen el ganador, de si pasaste o no pasaste la siguiente etapa, y todos estamos a las expectativas para saber cuándo nos toca dar los siguientes papeles y todos los requisitos. Entonces yo creo que estar súper pendiente igual del correo es el otro consejo que les podría dar. Sí, no, eso también es importante, porque a veces sí nos pasa que claro, nos llega la notificación y capaz por algún tema se fue al correo no deseado, ¿no? Estar bien atentos de esas cosas que también son importantes. Sí, sí, sí. Incluso recuerdo un tema de que una de las etapas nos avisaron creo que como 11:30 de la noche y claro, todos éramos así como tristes porque no nos llega, no nos llega. Y total llegó como 11:30 al otro día. Yo dije, mejor tranquila. Y el otro día ya estaba el correo de que sí Claro, pasamos. claro. Entonces como que mantenerse con las fechas y estar pendientes sería Ya. como el consejo. Ahora, esto que también nos dices tú, esa tensión también, ¿no? Es de, ya me llega el correo, no me llega, y cuando te llega, pues ¿cuál es la sensación, la satisfacción ahí? Ay, hermoso. O sea, bueno, el correo ver, porque obviamente ahí recién te dicen si sí o si no. Entonces, abrir y saber que tú pasaste a la siguiente ronda, pues es hermoso, es súper chévere. También, pues un poquito apenoso, porque claro, a veces generamos chats y ahí dicen, sí, yo pasé o yo no pasé. Entonces, Claro. como que, claro, ahí es como que dice, chuta, bueno, tal vez le falta algo más a ese emprendedor. Pero Ujú. también vi algunos emprendimientos, como dices tú, que no se han rendido y que más bien ya van postulando Claro, la segunda vez y en la segunda vez, pues ya lo logran. Entonces, importante esa tenacidad y ese objetivo, claro, tenerlo claro, siempre. claro. Que es parte de esto del ADN, ¿no? Que decimos del emprendedor, de la emprendedora. Ahora, claro, ya pasas la postulación, pasas los temas de asistencia técnica, de asesoría, y llegas a un momento que es también como la defensa de la tesis. Ah, claro, el ¿No? Que es el pitch. famoso pitch, ¿no? Que es Sí, esta presentación sobre tu proyecto en un lapso de tiempo, que son 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, exactamente. ¿no? Esa preparación también es compleja. Sí, 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 claro que sí. O sea, bueno, los emprendedores estamos acostumbrados obviamente a exponer a nuestro emprendimiento, pero claro, el tema que te pongan 3 minutos, o sea, con reloj, eso era el reto, creo, de obviamente no pasarte y tampoco no dejar ahí Ujú. cosas pendientes que explicar. Entonces, es el reto de explicar en 3 minutos todo lo que tienes que saber sobre el emprendimiento. Pero es chévere porque es una escuela de cómo también vender nuestro emprendimiento a Claro. otras personas, luego encontrar socios. Entonces, súper, súper chévere ese reto. Ujú. Porque además es algo, claro, te sirve obviamente para esto del fonquito, pero que tú puedas sintetizar en 1, 2 o 3 minutos tu proyecto es fundamental, ¿no? Porque a veces vas a presentar eso a algún empresario, alguna autoridad que no va a tener el tiempo como para sentarte y poder conversar ahí un buen lapso de tiempo, ¿no? Claro, claro, incluso el pitch de 1 minuto, que también nos Claro. hicieron digamos, También ajá, el pitch recién nos hicieron elevator. aquí, Elevator, ajá, exacto. Y claro, es del reto, ¿no? Que en 1 minuto, y es verdad, ¿no? Porque si es que tú te encuentras con alguien clave, que es obviamente el tema del ascensor, digamos, Ujú. tienes menos de 1 minuto, de hecho, para explicarle tu negocio y que se interese por ti. Entonces, por eso es súper interesante hacer estos ejercicios que, aunque parecen complejos, pues nos ayudan a escalar un poquito más en nuestro emprendimiento. ¿Cómo ves tú el desarrollo ya del emprendimiento en Quito, no? Ya ustedes tienen un camino recorrido, ya ganaron el Fonquito, están creciendo. ¿Cómo ves tú cómo se desenvuelve? ¿Tienes relaciones con otros emprendedores? ¿Cómo ves que se está desenvolviendo el ecosistema del emprendimiento en Quito? Bueno, me parece interesante porque conocí un montón de emprendedores y que ofrecen unos servicios muy, muy, muy interesantes y productos igual. Veo que, como, bueno, sabemos que obviamente Ecuador es uno de los países que más emprendimientos tiene, pero lamentablemente pues no se mantienen en el tiempo. Entonces Ujú. creo que el reto es ese justamente, de ver qué es lo que te hace falta a ti, o sea, qué nos hace falta a los emprendedores, en qué nos tenemos que convertir para que nuestro emprendimiento no se quede en un emprendimiento, que llegue Ujú. a ser una empresa. Claro. Entonces es importante como reconocer también tal vez esas debilidades que a veces es tan difícil revisarlas en el espejo cuando nos vemos. Entonces yo creo que eso es súper interesante de buscar feedback de otras personas, tal vez de otros mentores que pasaron ya por nuestro camino y pues nos pueden dar unos consejos de cómo llegar a donde ellos estaban. Ujú. Entonces, por eso también es muy importante esta comunidad, porque también se ven emprendedores que ya han ganado el Fonquito 2023 y pues te dan unos consejos. También tú ves marcas que ya están consolidadas, porque también en esta
esta oportunidad, pues también aplicaron marcas que ya están consolidadas en el mercado. Entonces tú ves también ese camino y en el taller que pues pudimos conocernos un poquito más en Empretec, pues ves esa personalidad de cada uno y es chévere porque te das cuenta que sí, la idea del emprendimiento es súper chévere, pero en realidad las personas somos las que le llevamos a otro nivel a nuestro emprendimiento y por eso es necesario siempre estarnos capacitando y buscando asesorías. Yo creo que eso es la ley del emprendedor. Claro, claro, es como un aprendizaje permanente, continuo, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿dónde se visualizan ustedes con el laboratorio de reciclaje? ¿Cuáles son sus próximas metas? Bueno, nuestras metas es pues abrir más sucursales en el país, en realidad, que de hecho ya nos han pedido. Ajá, tenemos una propuesta por Ibarra también, por Galápagos, por Cuenca. Entonces queremos consolidar muy bien nuestro modelo de negocios para que se pueda abrir en las ciudades y que a la final nos da alegría, ¿no? Porque nuestro objetivo es para que todo el Ecuador seamos más conscientes de la basura que generamos y de educación ambiental. Entonces queremos ser un referente y yo creo que esto nos va a abrir las puertas para ir pues multiplicándonos en cada ciudad. Ese es como nuestro objetivo. Qué chévere. Y me supongo que el equipo va también creciendo, ¿no? Deben ser ya más personas las que están vinculadas a tu emprendimiento. Sí, sí, sí. De hecho, gracias a este tema de Fonquito que nos ha dado pues un adelanto de lo que podemos haber hecho tal vez en mayor tiempo, pues ya tenemos a una persona que se incorporó también en nuestras filas también que nos está apoyando. Entonces la idea también es como reestructurarnos administrativamente para, como te digo, siempre hay que reinventarnos para que pues seamos más eficientes y podamos lograr más cosas. Claro, claro, porque también, a ver, ahí el tema es que nace el emprendimiento nace con tu idea, ¿no es cierto? Capaz te juntas con una, dos, tres personas que son como el equipo de emprendedores, pero ya en el camino va creciendo, se va convirtiendo en una empresa, ya necesitas pues del apoyo de otros talentos, ¿no? Exacto, de nuevos talentos, también delegar, soltar, para que pues vayamos pues evolucionando, ¿no? En el tiempo y creciendo. Entonces sí es importante también saber hacerlo, porque a veces los emprendedores queremos todo, hacerlo a nuestra manera y queremos que sea solo sí, pero si nosotros no nos apoyamos, como tú dices, de otros talentos y de un equipo detrás, es muy difícil que crezcamos. Entonces por eso, aunque con miedo y con todo, pues hay que lanzarse. Ahora, esto que acabas de decir me parece muy, muy interesante, esto de delegar y aprender a soltar. Porque claro, es como tu idea, ¿no es cierto? Tu hijito, tu hijita, Ajá. pero en algún momento, claro, tienes que tú, para que ese hijito, hijita crezca, tienes que tú empezar a dedicarte a otros temas, ¿no? Exactamente. Y eso es un poco complejo. Sí, es difícil, nos cuesta a los emprendedores. Eso sí, creo que es una de las debilidades que también tenemos por ahí, por los emprendimientos, pero es importante, como tú dices, ya, soltar, delegar. Qué bueno, sí, sí, eso es parte del camino. Alexandra, ¿qué les podrías decir tú a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando? Esto se sube al Spotify también de Conquito. ¿Qué les dirías que están pensando en participar en el Fonquito o que ya iniciaron el proceso? ¿Qué les dirías tú a ellos? Bueno, les diría que se enfoquen, que si ustedes creen en su proyecto, pues es muy fácil llegar al final. Entonces, que se enfoquen, que se reinventen, que pues estén atentos a todos los requisitos que piden, que a veces uno dice, y algunas cosas tú no las tienes y las tienes que recién ahí, en el momento de aplicar, pues ponerte a pensar y a estructurar. Pero es muy importante porque te das cuenta que eso te va a servir no solo para Fonquito, sino te va a servir para aplicar a otros fondos incluso. Entonces, Claro, es súper importante ordenarte también en la cabecita todas las ideas que tienes y pues que no se rindan, que se enfoquen y que seguro que su idea está solucionando un problema muy importante en nuestra ciudad, pues seguro van a ser los ganadores. chévere, chévere. Muchísimas gracias, Alexandra, por tu presencia aquí, tu predisposición siempre, ¿no? Has estado en la Gracias. radio también. Estuvo Gonzalo recién visitando igual el laboratorio, así que son de la casa. Ay, chévere. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a nosotros siempre muy agradecidos con Conquito. Perfecto. Estuvo entonces con nosotros en este episodio Alexandra Bermúdez, ganadora del Fonquito 2024 con el emprendimiento Laboratorio de Reciclaje. Y así como Alexandra, tú también puedes ser un ganador. Puedes postular hasta el 18 de mayo. Recuerda que las bases, toda la información están disponibles en www.conquito.org.es. Si tienes alguna duda, nos puedes escribir a las redes sociales o visitarnos acá en Chimbacalle. Estaremos en una próxima edición de este podcast que lo pueden ver en el canal de YouTube de Conquito o también lo pueden escuchar en la cuenta de Spotify de la corporación. Estuvo con ustedes Héctor Calderón y esto fue Conquito al Futuro.